Gracias nuevamente. Y vamos a hablar acerca de cómo se puede gestionar trauma cráneoencefálico en la niñez. Vamos a hablar de dos casos. Hay un niño de, que fue chocado por un automóvil. Cuando llegan, están haciendo una ventilación por AMBU, por máscara y válvula, porque no está respondiendo muy bien. Y hay ciertos efectos en su postura también. Vamos a hablar de epidemiología de las TBI, que es una trauma encefálico, pero la mayoría de los casos con niños no son muy severos. Igual como mencionó la doctora Chana, la causa de trauma es muy significativo en cuanto a mortalidad, especialmente en los Estados Unidos. En otras partes, enfermedades de diarrea y cosas parecidas pueden ser una causa principal, pero en Estados Unidos, trauma es la causa principal de fallecimiento en niños entre 1 y 19 años. Y si mueren de trauma, la gran mayoría mueren por una trauma contundente en la cabeza. 3/4 de las visitas a urgencias por ese tipo de trauma son menores. Entonces, la ambulancia trae un niño que mencionamos anteriormente y vamos a establecer el equipo para manejar ese trauma para ese niño. ¿Cuáles son las metas? Las metas son minimizar heridas secundarias por hipopoxia, hipertaquicardia y taquipnea. Vamos a determinar si hay una lesión que se puede tratar quirúrgicamente y hacer un plan para manejar esto. Tal vez en su hospital, tal vez no tengan cirugía pediátrica. Donde yo antes trabajaba no existía eso. Lo más cercano era a 650 kilómetros. Entonces tuvimos que tener planes y parte del sistema de trauma que el doctor Chana mencionó son planes de transferencia. ¿Cuáles son los planes cooperativos que tienen con otras instituciones? Hay que estar listo de hacer una transferencia del paciente si es necesario. El niño llega, no responde mucho, gime y se estira, está haciendo esa postura. Su escala de coma de Glasgow, GSS, es 5 y a mí me gusta utilizar SMS, que es el puntaje de simplificado motor. Y eso sale en 0. Recuerden que GCS se desarrolló, o sea, el Glasgow se desarrolló por otro tema y lo hemos aplicado ahora en los pacientes agudos y hay que ajustarlo para niños muy pequeños porque no hablan, no dicen dónde están, por ejemplo. Entonces, en paréntesis, hacemos modificaciones para niños pequeños, pero SMS es más sencillo. Si estoy haciendo una resucitación de trauma, nosotros como el pediatra y el cirujano de trauma estamos cogestionando la lesión. Ellos están viendo las lesiones quirúrgicas y yo estoy viendo hidratación, resucitación, etcétera. Una persona de vía aérea sería el especialista en urgencias o anestesiólogo, dependiendo del personal ese día. Pero para alguien que lo ve siempre, yo digo, son 3 cosas: verbal, oral, etcétera. Entonces lo tenemos ahí en la pared para poder referenciarlo, pero algo importante que hay que ver es que es muy difícil seguir ese puntaje. SMS es más sencillo, si obedece un orden, entonces es 2, si puede ubicar su dolor es 1 y si responde al dolor es 0. Entonces tenemos diferentes escalas. También utilizamos ABCDE. Eso es algo muy sencillo. Tratamos y evitamos hipoxia, hipercardia. Tratamos y prevenimos hipotensión. Tratamos de evitar una expansión en el área craneal y gestionamos presión intracraneal si es necesario. Establecemos también cuáles son las otras heridas presentes y planificar su atención. Aseguramos de proteger la médula cervical y la vía aérea. Ese niño tiene un poquito
de cambios respiratorios, pero básicamente parece bien, tiene buena presión, tiene el llenado capilar bastante saludable, así que eso está bien. Cuando clasificamos ese tipo de herida, es GCS temprano, no habla del resultado, es una prioridad inmediata en ese momento. También podemos considerar su SMS, que es cero, es decir, que es una herida severo. Buscamos otras heridas y resulta que hay varios. Ese niño tiene un GCS de menos de 5, SMS de 0. Tenemos que tomar control de la vía aérea, tenemos que hacer un CAT, no queremos entubarlo cuando se está chocando o cayendo en ese CAT. Así que vamos de una vez a intubarlo. Cuando hacemos la intubación intratraqueal, queremos protegerlo, no queremos que esté peleando. Si él está peleando cuando ustedes insertan el tubo, va a aumentar la presión intracraneal y puede causar una hernia. Entonces queremos paralizarlo. Paralizarlos no es justo sin tenerlo sedado también. De la gente que me gusta más para eso es ketamina. Ketamina tenía muy buena, perdón, tenía muy mala reputación porque decían que aumentaba la presión intracraneal, aumenta lo que es la perfusión al cerebro. Entonces, el aumento de la presión intracraneal es solamente relacionado con esa perfusión adicional. Atropina tomadita funciona, aunque a veces hay movimientos raros que se pueden parecer convulsiones. Anteriormente utilizamos benzodiazepina también o tiopenatal, pero pueden causar problemas con presión, entonces evitamos eso. También pueden utilizar algunos más, pero evitamos algunos antropinas, evitamos, por ejemplo, problemas de acidosis y solamente aunque solamente se ha visto en el uso más largo. También utilizamos un agente antipolarizante y muchos colegas o anestesiólogos utilizan succinylacane. Hay otros que utilizan procuronium y vecuronium. Tenemos una población muy grande de niños que llegan con enfermedades metabólicas. La primera opción puede llevar a hipercalemia y también problemas con hipotermia malignante, así que no utilizamos eso muy frecuentemente. Lidocaína se ha utilizado también, aunque parece que no sea necesario y yo creo que complican las cosas. Tendemos a utilizar lidocaína todavía y es como un mal hábito. En verdad, la evidencia es dogmática, no es buena evidencia científica. Entonces, yo diría un sedante y un paralítico es suficiente. No queremos hiperventilar a los niños. Antes los hiperventilamos a PCO2 muy alto y realmente eso no es saludable, eso puede aumentar la probabilidad de herida. Hay que hidratar agresivamente y si no puede mantener la presión alta con eso, hay que utilizar sangre. En resucitación traumática utilizamos el ultrasonido para ver la distinción de la vena cava inferior y asegurar que el tanque está lleno y eso. Si hay signos de que hay una herniación, se rompió una pupila, aumento en presión, más movimientos, se puede hacer una hiperventilación temporalmente, pero después una gestión farmacológica. Propotol también puede bajar presión, pero se puede apagar rápidamente. Es una opción. Manatol se puede utilizar y salina hidrotónico. Nosotros preferimos esa salina, 3% cloruro de sodio. Eso causa menos eh, eh, edema a tejidos, causa menos diáresis que después disminuye los problemas con la presión y se ha visto que es muy seguro. eh, se ha utilizado y se ha visto que funciona muy bien en los niños. Entonces, ¿qué hacemos para ese niño? Si tienes ese menos de 9, dicen que debería darle un antialéptico para que no tenga convulsiones. Todos van a hacer una imagen. Si encuentran una lesión quirúrgica, obviamente hay que manejar eso. Si tienen GCS de menos de 8, tal vez necesiten un monitoreo más regular.
Si no tienen esa capacidad, hay que ver dónde van a enviarlos para hacer eso. Necesitan un UCI pediátrica y un centro adulto comparado con un centro pediátrica. En un centro adulto se ve que en los estudios que si tienen la capacidad pediátrica hay resultados muy parecidos a lo que es un centro de trauma especializado en pediatría y hay guías de consenso muy buenas para ese tipo de heridas, pero eso es un menor cantidad de las heridas. La mayoría de los niños han tenido una lesión menor. Un niño de 22 meses cayó por las escaleras, estuvo muy calmada después, tal vez perdió conciencia, está alerta ahora, pero más calmada de lo normal, según la mamá. No hay vómitos, no hay convulsiones y no hay ningún historial significativo. Y la única cosa que se encuentra es una hematoma muy grande en la cabeza. Entonces, ¿quién quisiera hacer un CAT para ese niño, una tomografía, una cantidad grande? Yo voy a decir que van a hacer un examen costoso y que van a exponer a ese niño a una radiación y no es tan necesario. Adultos con ED y con GCS de 14 a 15 hacen una tomografía. 90% de los niños en este rango reciben una tomografía. 75% de las tomografías en este grupo reciben la tomografía y 90% son negativos. La prevalencia de una herida intracraneal en ese grupo de pediátrica es entre 0 y 7%. Yo voy a decir que es más cerca a 0 cuando tienen un GCS de 15, pero los niños que sí tienen una herida craneal severo, tal vez pueden tener GCS de 14 o 15. Entonces, ¿por qué no hacemos una tomografía de todos simplemente para estar seguro? Brenner y et al han utilizado unos estudios anteriores para estudiar malignanzias y Pierce MS et al ha utilizado también un estudio de cohorta que ha mostrado que entre 2 o 3 escaneos de tomografía en la vida pediátrica triplica la cantidad de tumores cerebrales, aunque el riesgo real es muy pequeño. Es el scan de una tomografía es muchas veces más que una radiografía en el pecho, aunque sea digital. Hay otro estudio aquí que pueden ver de Pomeranian en California, en los Estados Unidos, que mostró cosas parecidas. A mí me gusta el estudio de Australia, que estuvo basado en población, que realmente demuestra que la diferencia del riesgo es de 1.5 a 1.2. Es más o menos 1.7 por cada 10,000 casos cada año en cuanto al aumento de riesgo por cada exposición a tomografía. Es mínimo, pero igual quisiéramos minimizar eso. Diferentes grupos han hecho cosas para tratar de predecir resultados. PCARN, lo mencioné anteriormente, eso, cuando lo hacemos con un grupo de redes de atención y urgencias pediátricas. También tenemos Chalice, Catch y Predict. Son 4 grupos diferentes que han realizado esas reglas de decisión clínica. PCARN es la única que realmente fue desarrollado para identificar niños de bajo riesgo que no necesiten imágenes. Chalice y Catch identifican criterio de alto riesgo y la de Nueva Zelandia ha mostrado que los de PCARN han mostrado ser más sensibles y más específicos. Ese estudio de PCARN que todos han mencionado se hizo, Nate Cooperman en UC Davis fue uno de los investigadores principales. Yo estuve investigador en Nueva York antes de regresar a CHOP y trabajamos con el EMSC y nosotros trabajamos con un grupo de derivado de 30,000 niños.
Y pensamos que iba a ser eso, pero después llegó el gobierno y nos quiso dar más dinero. Pueden imaginarse eso. Dijeron, están haciendo excelente trabajo, aquí hay más plata. Bueno, y Nate dijo, cuando publicamos los datos, si demuestra algo, nadie va a poder replicar ese estudio. Así que vamos a recibir ese dinero, vamos a utilizar los datos para validar el estudio que estamos haciendo. Mark Gork fue el autor principal en el grupo que demostró que el acuerdo entre observadores fue muy importante. Así definamos lo que es una herida craneal clínicamente importante y había un seguimiento muy significativo. El 79% de los niños hicieron un seguimiento, estuvieron dados de altos de la sala de emergencia y también revisamos registros de trauma y revisiones adicionales para tratar de encontrar cualquier resultado. Las heridas de mecanismo severo están definidos en el estudio y básicamente para los niños con menos de 2 años si tenían un estatus mental básico y no tenían ninguna hematoma y el golpe estuvo en la parte anterior, entonces eso cuenta como si no había falta de conciencia, el mecanismo no tuvo cero, el mecanismo no tuvo severo y está comportando de manera normal. Esos son los productores. Para los que tienen más de 2 años es diferente. Hay un estatus mental alterado, hay una pérdida de conciencia, historial de vómitos, mecanismo de herida fue severo y signos de una fractura basilar y dolores de cabeza. Aquí pueden ver eso. Estamos pensando, es preocupante, tal vez aumenten la cantidad de tomografía porque muchos niños vomitan después de un golpe en la cabeza. Entonces, en el Lancet mencionaron que lo podemos hacer de esa manera. Si tienen un GCS-14, o sea, eso es un estatus mental normal, casi 5% de esos niños tenían una herida cerebral significativa. Si tenía solamente la hematoma y una solamente de los signos, entonces eso fue 1% de riesgo. Y si el paciente no tiene ninguno de esos factores, es menos de 2 en 1000. Y todos los niños que no se hicieron la tomografía de una vez, se recondució antes de que se saliera de la sala de urgencias. Entonces recomendamos observación antes de la tomografía basado en diferentes factores clínicos y la experiencia del profesional. Y si se ha empeorado durante la observación, hay que hacer diferentes opciones. En los niños con más de 2 años, aquí hay un enfoque un poco variado. El GCS es relevante, pueden ver los diferentes niveles de riesgo y tomamos la misma decisión. Entonces, la observación fue algo definitivamente recomendado. Observación. Yo mencioné a Lisa Negrove, que es de Boston, es uno de los investigadores principales de PCARM. Y si observan en la sala de urgencias, pueden disminuir la tasa de tomografía y no pierden nada. Han hecho un análisis secundaria de un cohort prospectivo que validó esas reglas fuera de PCARM y han mostrado que podemos disminuir el uso del CAT también en niños que son de menor riesgo y así no perder tampoco ninguna herida significativa. Schoenfeld también lo mismo. Observación más o menos por 4 horas después de la hora de la herida es clave. Entonces, el área gris es complicado, 1%. ¿Cómo se siente usted con 1%? Y cómo eso se alinea. Áreas en gris con niños pequeños, por ejemplo, una hematoma que no es en la parte frontal, no se está comportando de manera normal. Tiene una pérdida de conciencia, por ejemplo. Aquí tengo un resumen que demuestra el aumento del riesgo
de punto 3 van a punto 4, punto 5. Estamos igual hablando de 3 en 1000 en vez de 2 en 10,000, ¿verdad? Para la gran mayoría. Y muchas personas han revisado eso, han visto eso. Peter Dayan de Colombia, Peter Schatzman de Boston hizo esa ISS. Los niños con menos de un año que tienen hematomas y no tienen acceso a una tomografía pueden utilizar eso con ellos. ISS. Si tienen un puntaje más arriba de 5, hay que hacer la tomografía. Si es menos de 5, no es necesario probablemente la tomografía. Y el mecanismo severo de herida individualmente no parece que le aumenta mucho. Vómitos aislados, eso fue un factor muy significativo en el estudio que hicieron en Canadá. Aumentó la tasa 37%, no llegó a 37%, sino que lo aumentó por un tercio si vomitó más de 2 veces. Eso no lo encontramos en nuestros datos. La tasa en ese estudio siempre está aquí más abajo. Dolor de cabeza severo puede aumentar hasta 1.4%. 3 puntos con TBI o severo. En un CAT se encuentra en 1.3%. Convulsiones. No había suficientes convulsiones para utilizarlo realmente como parte de la partición para llegar aquí, pero Badaway et al. Hizo eso y básicamente 6% de los convulsiones tenían una herida cráneoencefalático. Hemos observado el niño por 4 horas, ahora está jugando, es activo, tolera ingesto oral, así que se da de alta. Para los con menos de 3 meses, esas reglas no aplican. Y esas reglas tampoco han sido desarrollados para niños con una herida no accidental, una herida abusiva. Lois Lee y nosotros hemos desarrollado diferentes estudios para niños con enfermedades hematológicas. Todos los niños tenían síntomas, todos se encontraron, pero los números son muy pequeños. Yo creo que eso no va a afectar mucho cómo hacemos las cosas y sale un poquito más alto si también hay, si hay también cosas relacionadas con el shunt ventricular peritoneal. Yo creo que la equidad también es muy importante. Tenemos un estudio que salió de un grupo que las personas blancas en Estados Unidos tenían más probabilidad de recibir una tomografía cuando no fue indicado. Eso indica que probablemente fue como una presión por parte de los padres o una presión sentido por parte de los doctores. Y eso sí menciona, o sea, demuestra que hay una falta de igualdad en el área. ¿Cómo aplicamos las reglas? Bueno, básicamente para resumir, la trauma es la causa número 1 de morbididad y mortalidad y trauma a la cabeza es el caso principal de esos fallecimientos. Prevención es clave y recuerda que cuando son menos de 2 años hay que revisar ese puntaje y solamente hacer la tomografía cuando es necesario. Más de 2 años hay que ver esos indicadores aislados que muchas veces pueden ser reales. Y también tenemos aquí los diferentes caminos. Muchas gracias.